Socialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente en un segundo bloque. Bueno, la verdad que fue un gustazo estar charlando con el compañero Eduardo Berrospe, también de la bancaria, como también con el compañero Pepe, querido Pajarito de Batela, que nos habló, tipo que, aparte de estar al frente de la FIP, conocer el sistema tributario argentino, definimos muy bien los conceptos políticos de un sistema tributario de injusticia social, ¿no es cierto? Así que es muy importante tener esto, de poder tener estos encuentros que tengan conciencia. Y básicamente también, no solo dejarnos adormecer por los tecnicismos, sino también llevar un poco al terreno práctico de lo que significa tener un sistema tributario de justicia social, nada más y nada menos. Así que bueno, por ahí estamos dando vuelta con estas cosas y creo que con bastante criterio. Así que vamos a meternos un poco ahora en economía peronista, que hoy la toqué, hablé de esto hoy, y para saber cuál era el pensamiento y la concepción del modelo de economía peronista, trabajo céntrica, porque Perón entendía que los países, los pueblos, las familias se capitalizan por trabajo acumulado. Así que era muy importante poder tener esta cuestión definida muy claramente para saber de qué se trata. Y para esto, en esos tiempos llevamos a cabo una propuesta de inclusión social profunda, que es la economía social coparticipada, a partir de accionariados sociales y accionariado de trabajo como pensamiento y concepción del modelo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante poder definir cómo se daba en aquella época este sistema que nos permitió vivir de otra manera, realmente poder vivir de otra manera, y nada más, nada menos. Por eso, en aquella época planteamos, y hoy decimos también, que es necesario reconstruir al trabajo como un lugar de realización de la sociedad, como lo mejor de nosotros, ¿sí? Donde podrá realizarse cada persona como aquello en que convergen la identidad y la comprensión y la unidad del sentido de una comunidad organizada. En este modelo, la actividad gremial pierde el carácter clasista entre sectores empresarios y sectores sindicales, ¿sí? Vuelve a convertirse en la federación de empresas sociales con la asistencia orgánica o de empresas de economía social coparticipada, con la asistencia orgánica que se necesita en materia legislativa y judicial, lo que definirá sus fueros a través de la articulación de una Confederación General de Economía de Organizaciones Sociales o de Economía Social Coparticipada. Debemos recuperar para el proyecto nacional y popular el sentido de la justicia social como centro, ¿sí? La capitalización, entender que el pueblo se capitaliza con trabajo acumulado y que solo el consumo genera riqueza. Debemos recuperar parte de ese proyecto nacional y popular para el sentido de la justicia social, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Si no, no será difícil seguir pensando que son solo utopías que hoy pueden concretarse con el sentido de la gestión del conocimiento, con el sentido de ir hacia el conocimiento pleno, de que la gente domine todos estos conceptos. Es una propuesta, la economía social coparticipada, una propuesta de justicia social, indudablemente. Como sociedad estuvimos en presencia de una crisis en la década del 80, del 90, la implosión en el 2001, y creo que vamos a otra crisis en este tiempo, con un proceso de declinación agravada en estos últimos 48 años desde aquel 24 de marzo de 1976, y que hoy se teme cómo no caer en este tobogán de muerte y miseria. Los estados municipales deben constituir la cadena de valor asociativo de las acciones económicas. Como Estado necesitamos de una decisión
de transformación del trabajo como un bien de inversión. Entender que el trabajo es un modo de capitalizar al municipio. El trabajo acumulado capitaliza al municipio. La democratización de toda la producción para la equitativa distribución del bienestar, que no sea una promesa, sino una realidad efectiva, como nos enseñó Perón. Instituciones del sistema que puede tener este modelo de economía socio-participada, el Estado Nacional conduciendo el eje de fortalecimiento del Estado como proyecto político y social, como organizador del trabajo, y crear una Comisión Nacional de Economía Social y Producción Coparticipada, una Comisión Nacional, ¿sí? Un organismo desconcentrado, ¿sí? de la Comunidad Nacional de Economía Social y Producción Coparticipada. Los sindicatos de trabajadores formalizados y las cooperativas de trabajo de accionariados obreros, como eje la innovación y revolución en el ámbito de la organización social, creando centros comunitarios de desarrollo económico y social de la propiedad coparticipada, y son centros de gestión del conocimiento en este modelo de economía. Por eso hablo de centros comunitarios de desarrollo económico y social de la propiedad coparticipada. Los estados municipales y comunas se deben dar como eje la transformación institucional del municipio o la comuna para el cambio cultural. ¿Sí? Venimos de la gestión de conocimiento a establecer el sistema como cultura, como medio de vida, como algo que se convierte en hábito, ¿no es cierto? Institutos municipales o comunas o comunales de economía social y producción coparticipada. Objetivos que podamos tener. Voy a tomar un matecito de paso, ya que tengo imagen. Los objetivos son formación para el cambio cultural y la construcción del proyecto político nacional de cara al pueblo, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y la recuperación y transformación del Estado con participación social, es decir, tener un ámbito de fortalecimiento del Estado como proyecto político y social y como organización de la producción y el trabajo. Transferencia de acciones de transformación en las organizaciones sociales, las comunas y los municipios como organizaciones naturales de base, no como ámbitos de la complejidad, que no se entiende. Y el significado del que quiero hablarles es el siguiente. La posesión de los medios de producción, fundamentalmente, ¿quién posee los medios de producción? Las herramientas para producir. El trabajador debe ascender al legítimo derecho de la propiedad sobre los medios con los que produce y los bienes que produce, en paridad al capital con sus bienes de inversión. Porque el trabajo y el capital, ambos son inversiones, pero en realidad la primacía la debe tener la inversión del trabajo, porque el obrero aporta siempre lo más, es decir, se invierte a sí mismo. Transferencia natural del capital, es decir, con la economía social coparticipada, el capital se vuelve comunitario conforme a su naturaleza, porque la naturaleza del capital es comunitaria. El sistema financiero, esto que llaman poder real, lo convierte en un instrumento de dominación y posesión social, o sea, de los medios sociales, ¿sí? O sea, siempre digo, estoy a punto de convocar también a César Milani, que lo vamos a convocar para un próximo programa, para hablar un poco de qué significa, cuando hablo de posesión social a través de una guerra económica con deuda externa, qué significa una industria militar en Estados Unidos, que persigue como objetivo, si la venta de armas, la producción de armas, de aviones, misiles y compañía, o la dominación financiera de los tipos que compran armas. Bueno, el negocio de la industria bélica o militar de los Estados Unidos es el negocio financiero, no es el negocio de las armas. Hay un error ahí, no es el negocio de las armas, es el negocio financiero. Entonces, tenemos que tener claro que el poder real detrás de todo esto está. Yo le decía hoy creo que a Ibatela, decime una empresa en la cual no tenga acciones o tenga intereses de inversión, BlackRock o Goldman Sachs, ¿sí? Tenemos un país ocupado por estas bancas y por un ejército de bancos que trabajan para ellos.
Entonces, esto se resuelve con las medidas que decía de Batela a nivel tributario y con otra medida, nacionalización de los depósitos, etcétera, etcétera, para poder determinar cuáles son los límites, las fronteras. Como decía también Batela hoy, vuelvo a repetir que las fronteras no son las catedrales que tenemos como país, esas se mueven a cada rato. La soberanía no es el mapa de fronteras que tenemos en la mano, un mapa catastral de nuestras fronteras, no. La soberanía implica otro tipo de elementos. Y obviamente, básicamente, es la sujeción a tener poder soberano, a decirle al vecino o al otro, che, mirá que esto es mío y lo puedo defender. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con que la política también es la guerra por otros medios. Y la insinuación de decir no te pases de raya porque no nos va a ir bien. No sé si te va a ir bien o mal, pero no nos va a ir bien seguro. Vea, la posición de los medios de producción, como dije anteriormente, el trabajador debe ascender al legítimo derecho a la propiedad sobre los medios de producción, porque el trabajo y el capital, si bien ambos son inversiones, siempre el obrero aporta lo más porque se invierte a sí mismo. Hay una transformación natural del capital, una transferencia natural del capital hacia la acción del trabajo. Con la economía social coparticipada, el capital se vuelve comunitario conforme a su naturaleza, como dije antes, y la propiedad del mismo no se confunde con su posesión, porque está en un proceso de producción de riqueza. La riqueza del capital la produce el trabajo acumulado, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicamos esa riqueza que va a formar parte, va a englobar el capital, lo va a hacer crecer al capital? Por eso se confunde en la economía social participada, la posición del capital se confunde cuando durante el proceso de trabajo se convierte en riqueza. Significa que la noción de propiedad se desvincula del origen de los bienes de inversión para asociarse con el derecho funcional de la producción en propiedad coparticipada con las organizaciones del trabajo de la comunidad y que se relacionan por justicia a la necesidad de consumo. Eso es justicia social básica, la necesidad de consumo. ¿Saben por qué? Porque además el consumo produce riqueza. Y ahí estamos hablando de un ciclo económico. Trabajo y consumo. Es el ciclo económico más genial que inventó Perón. Trabajo y consumo. ¿Tá? Porque ambos, trabajo y consumo, producen riqueza. La empresa social es una entidad inenajenable como bien social común, la empresa de economía social coparticipada, e independiente de sus integrantes del momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí va, me quedo sin, ahí va. La empresa es una entidad inenajenable, decía, como bien social común independiente de sus integrantes del momento. La empresa es dueña de su capital, al que usufructuará el trabajador productor entrante y dejará para el futuro el trabajador saliente. O sea, acá no hay tiempo de sillita por antigüedad y nada, sino que los derechos son equitativos y activos, derechos equitativos y activos. En el modelo de propiedad coparticipada, la organización productiva del modelo permite a todos los sectores sociales convertirse en productores copropietarios participados. Todos disponen en forma natural del capital productivo, independientes y liberados de todo poder monetarista. Entonces digo, ¿cómo puede ser, que es la pregunta que no hice hoy con estos dos compañeros, que no tengamos empresas estatales municipales, industrias estatales municipales? Que hay una Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, pero no para poder ver cómo manejamos las relaciones con los privados, sino para que el Estado se haga producir bienes y servicios. ¿Está? Las industrias municipales estatales, no puede haber gente con desocupación, porque eso le restamos capacidad al consumo
y el desequilibrio entre consumo y producción, saben que produce inflación. Es la única manera de producir inflación. Después lo demás es todo guitarra y sanata. La inflación es una relación desequilibrada entre producción y consumo. Y no inventemos otra cosa porque no lo es. Porque organizados como productores de la empresa de economía social coparticipada, en este modelo posee una doble libertad. En cuanto a individuos, sus posibilidades se multiplican por el tipo de asociación coparticipada. En cuanto a grupo básico social, gozarán de la autonomía de un cuerpo orgánico libre y propietario. Este modelo de empresa social coparticipada elimina el conflicto actual porque su disposición está impuesta por el orden gremial y natural de la producción y no por la ley del número. Acá en una asamblea no se gana por mayoría, sino está dado por el orden gremial de la producción. Y el orden gremial de la producción, es decir, el que más sabe conduce y el que menos sabe acompaña al que más sabe y el que sigue lo acompaña a ese que menos sabe. Entonces ese orden gremial de la producción permite, y natural de la producción, permite que las relaciones sociales de convivencia sean gratas y sean productivas. Los trabajadores de todo nivel profesional poseen una función bien definida por posesión del instrumento de trabajo, por necesidades de su actividad funcional. La empresa social coparticipada es esencialmente jerarquizada y su estructura orgánica ya no es otra que el mismo orden gremial de la producción. También, siguiendo con la explicación, podemos hablar que si existe una teoría orgánica del capital, también existe una teoría orgánica del trabajo. Por la naturaleza de toda comunidad, no es justo un régimen de vida individualista en posición de los bienes productivos, ni del capital. Es legítima la propiedad de los bienes productivos con justicia social desde las necesidades insatisfechas de la riqueza generada mal distribuida, pero contenida común por los trabajadores. Entonces es claro que el bien económico de trabajo se sostiene en que el valor de un objeto, fíjense ustedes, luego de elaborado a través del trabajo, de producirlo, es mayor al valor previo de su estado inicial primario. Marx incluso definió a este valor como tiempo de trabajo consumido. Y Perón lo definió a este valor como tiempo de existencia del trabajo consumido. Un tiempo de existencia humana por el trabajo consumido. Más concretamente, es un bien de inversión superior al capital porque permite transformar la materia prima, capital de inversión, en un bien de consumo, un bien social común con propiedades de consumo. Y el consumo produce riqueza. Y esta forma de producir también produce riqueza. El trabajo invertido como valor asociativo a la inversión del capital es la base de cálculo de las unidades que se empleen durante todo el proceso de producción y comercio. La necesidad de la empresa social coparticipada, coparticipada, la empresa como ocurre hoy día, no pasa de ser una figura jurídica que compra máquinas, materia prima y trabajo y vende sus productos sujetos al mercado. Si eliminamos a los dueños del capital, la empresa seguramente seguirá funcionando, mientras que si se eliminan a los trabajadores productores, la empresa, ¿qué pasa? La empresa desaparece. No hay otra cosa, la empresa desaparece. No basta con darle al trabajador el lugar que le corresponde, porque ya ocurrió y se eliminó. Tampoco se resuelve cambiando al capitalista, sustituyendo la oligarquía burguesa por una oligarquía burocrática, porque termina siendo lo mismo. Lo que hace falta es eliminar el concepto de salario por el de utilidad, restituyéndose a la empresa social coparticipada en su realidad orgánica
de asociación coparticipada de trabajadores, la posesión y propiedad de su patrimonio entonces productivo y la libre disposición del fruto de los bienes producidos por la acción del trabajo. Por eso, Perón decía, tenemos una sola clase social, la que trabaja. Así que vamos haciendo una pausa musical, tenemos un tema ahí en espera, así que escuchamos el tema musical, electo sí ya, por quien nos pone al aire, que es la compañera Dayana Álvarez. Gracias.